Pues buenas tardes otra vez a todas y a todos. Como sabéis, ya no sé por cuál vamos, sí, creo que el cuarto seminario que desarrollamos este año en el Laboratorio Pedagógico Pedalab UGR, para quien no lo sepáis, es una iniciativa que surgió el año pasado y en el que diferentes docentes de diferentes áreas, niveles e intereses, pues nos hemos ido juntando y trabajando en torno a las temáticas que nos interesan. Y de forma natural, pues al final nos hemos quedado la gente que nos interesa el arte, la música, el teatro, la pintura como mediación educativa, como herramientas importantes e imprescindibles para estar trabajando en el aula y desarrollar una educación pues crítica y que nos permita construir un mundo un poquillo mejor que el que tenemos ahora mismo. Entonces, en el momento de planificación de la programación del laboratorio, pues van surgiendo personas y proyectos que son interesantes y esos son los que ocupan los espacios de este laboratorio y de estos seminarios y conferencias. Y ahí pues, fue donde apareció Emilio Parrilla, que bueno, pues nos conocemos desde hace ya muchos años porque fuimos compañeros de facultad, estudiamos juntos educación musical y bueno, nos habíamos perdido un poquillo la pista, pero por suerte nos la hemos vuelto nos hemos vuelto a encontrar y me contaba un proyecto súper bonito que está realizando en la escuela donde trabaja en La Haya y me pareció que podía ser importante, nos pareció importante al equipo de Pedalab darle voz a esta iniciativa que conecta pues la robótica, con la música, con la tecnología, porque además en nuestro currículum ahora pues también se le está dando mucha importancia a esta materia, como sabéis. Así que, bueno, pues el currículum de Emilio ya estaba ahí en la información que os mandamos, en la tal. Él es un músico estupendísimo, un clarinetista fantástico y también un profe estupendo y que tiene una trayectoria grandísima, que tiene además la suerte de trabajar en un centro donde la música importa y puede desarrollar ahí una actividad pues, integral y conectada con otras materias y que de alguna manera es transversal a todo el proyecto educativo. Y bueno, yo ya le voy a dar la palabra porque creo que al que tenemos que escucharlo es a él. Ya sabéis que, bueno, en principio vamos a dejar que él avance en la presentación y si van surgiendo dudas o comentarios los podéis poner en el chat y al final pues abrimos un turno de debate, ¿vale? De preguntas y de intercambio. Pues cuando quiera, Emilio. Pues nada, lo primero deciros que me alegra mucho ver a gente que hacía mucho que no veía y ver a caras nuevas también me alegra mucho. Y bueno, lo primero de todo también, dar las gracias a Almudena Ocaña por haber invertido tiempo para hacer posible esta presentación y a los que formáis parte de Pedalab. Digo Almudena Ocaña porque es con la que he estado en contacto, pero por supuesto a todos los que formáis parte de este laboratorio, que me parece preciosa la idea, la verdad. Bueno, lo que vamos a ver hoy, presento, lo que os voy a comentar hoy es un proyecto que he hecho con alumnos de la escuela americana, aquí en La Haya, y es un proyecto que se ha hecho con alumnos de 12 y 13 años, alumnos de lo que es en la escuela americana séptimo y octavo, dentro del grado medio o middle school, que es que es donde yo doy clase. Antes de comentaros más sobre este proyecto específicamente, me gustaría un poco poneros en contexto de dónde trabajo y cómo son pues, las condiciones que tenemos y un poco dónde está colocada la música y el arte en esta escuela. La escuela es una escuela que sigue un currículum americano y es una escuela internacional con un presupuesto muy alto y
es una escuela muy grande. De hecho, no le llamamos la escuela, sino el campus, porque tenemos unas instalaciones gigantes. Y en esta escuela empiezan niños de preescolar, de 3 hasta 18 años. O sea que tenemos como el grado preescolar, tenemos grado elemental, grado medio y instituto o high school, que le dicen, ¿no? Aquí. Entonces, de tal forma que los niños empiezan desde pues los 3 años y los que siguen pueden salir directamente a la universidad con 18. Como os decía, la escuela tiene unas instalaciones muy, muy tochas y de hecho, bueno, pues tenemos un teatro precioso con balcones y todo. Tenemos una librería impresionante que bueno, es mucho más grande que librerías municipales que pueda haber allí en pueblos de Andalucía, por ejemplo, que yo conozco. De hecho, cada grado elemental tiene su propia librería, grado medio su propia librería y grado high school su propia librería con libreros, no, bibliotecarios, perdón, bibliotecarios. Perdonad si me va la pinza con el idioma, porque como en estos últimos años he estado trabajando solo en inglés, pues aunque mi inglés no es buenísimo el acento que tengo, pero aún así sigo pensando en inglés y se me van las palabras. Bueno, en el caso que cada una de las librerías tiene de las bibliotecas tiene su bibliotecario particular que la sigue. Luego la escuela tiene un bosque con un montón de hectáreas donde los niños van una vez o 2 veces al mes a realizar actividades o simplemente a pasear. Esta escuela es muy interesante dentro de las escuelas internacionales o las escuelas americanas por el peso que tienen las artes dentro de middle school, que es donde yo doy clase, de grado medio, que son niños entre 10 y 13 años. Tiene tanto peso que el departamento de artes es, yo creo que el más grande de la escuela. Y este departamento de arte, digamos que engloba las artes escénicas, artes plásticas y luego 3 asignaturas que aunque no son artísticas, pero de alguna manera son creativas y por eso yo creo que se colocaron ahí en su día, que son diseño, robótica y cocina. Las artes escénicas, que es donde pertenece la música, comparte, digamos, departamento con arte dramático y con danza. Y lo que son las asignaturas de música, hay que decir que la música además tiene un peso particularmente importante en la escuela, aparte de las artes que ya, como he dicho, tiene, pero la música tiene un peso aún mayor porque durante todo el grado medio es obligatoria la música. Eso sí, los alumnos pueden decidir entre 3 tipos de grupos, pueden elegir entre bandas, que es la asignatura que yo doy, que bueno, pues una banda normal y corriente de viento, en la que hay viento madera, viento metal y percusión. Pueden elegir entre orquesta también, que es una orquesta de cuerda, con su violín, contrabajo, violonchelo y viola, y coro. Entonces tienen la posibilidad de elegir una de esas 3, pero tienen que elegir una, obligatoriamente durante los 4 cursos que están en grado medio. Esto que veis aquí es el aula donde yo trabajo. Es aparentemente es más una sala de ensayo de banda, pero es que en realidad el currículum americano está muy enfocado en montar un repertorio y enseñarle a los niños a tocar un instrumento. Tenemos un presupuesto, el departamento de música muy elevado. Tan elevado que el año pasado compramos 10 trompetas, 10 clarinetes, una tuba y renovamos la biblioteca de partituras. La biblioteca de partituras tiene alrededor de unas 800 partituras de banda y unas 500 de Big Band. Os cuento todo esto
Primero porque realmente me gustaría que vierais que existe el paraíso, ¿no? De alguna manera, también hay cosas malas en la escuela, por supuesto, pero a nivel de recursos y de peso de la música, eso existe y funciona. También os lo cuento porque para que veáis un poco, encuadraros el tipo de las facilidades que he tenido para realizar los proyectos que hago. Tengo muchas facilidades. Vale. Bueno, la asignatura que yo doy, como os digo, es banda, y con la que hemos realizado este proyecto, que os voy a contar ahora un poco después, es el grupo de séptimo y octavo. En séptimo y octavo los agrupamos en una banda, y con la que hemos realizado este proyecto es la de principiantes. En séptimo y octavo hay 3 grupos. Tenemos el grupo con más experiencia, al que llamamos Blue Band, que son niños que están tocando un repertorio muy potente. Son niños que ya sabían tocar un instrumento o que desde quinto han estado en la asignatura de banda, con lo cual pues tienen 3 años o 2 años de experiencia cuando empiezan Blue Band. Luego está una banda intermedia que es Gold Band, que son alumnos que, bueno, pues que le han echado menos horas al instrumento, o que por lo que sea, pues no han estado tantos años, vienen de otras escuelas, porque eso sí es importante que sepáis que hay mucho movimiento de alumnos nuevos que van y vienen en la escuela esta. Y el grupo con el que hemos trabajado, este proyecto en particular, es el grupo de principiantes. Son alumnos que no habían tocado un instrumento nunca, que no sabían leer música, en general, no todos, algunos que otros sí había tocado el piano, otros instrumentos, pero que no sabían tocar el instrumento que actualmente tocan. Os voy a poner un pequeño ejemplo de lo que hacen para que veáis que pues un poco el nivel del que estamos hablando. Os voy a poner un ensayo que he grabado hoy con el móvil, súper cutre, y de hecho me he dado cuenta que lo he puesto demasiado cerca de los clarinetes, que son los que más pinchan, y las flautas. Pero bueno, aún así, para que veáis un poco lo que estamos trabajando de repertorio ahora y os hagáis una idea de lo que hacemos a nivel de instrumental. A ver. Bueno, lo dejo ahí, no sigo poniendo. Os comento un poco cómo trabajamos en la escuela esta con los distintos grupos. Como os decía, están muy focalizados a la enseñanza de instrumentos y montar un repertorio. Ahora en primavera vamos a tener un concierto, que esta obra la estamos empezando a montar para el concierto este. Y luego, además desde que estoy yo en la escuela, se está dando también un poco más de peso a una parte más creativa. Y este proyecto que os quiero presentar hoy forma parte de esa otra pues sección de la asignatura, por decirlo de alguna manera. Muy importante que sepáis, para que os deis cuenta del peso que tiene música en esta escuela. Nosotros tenemos un día sí, uno no. Tenemos clases de música con los niños de 1 hora y cuarto cada sesión. Cuando digo un día sí, uno no,
nos van a cuadrar porque son 5 días y va a decir, bueno, pues o tienen 3 clases a la semana o tienen 2. Bueno, pues tenemos, depende de la semana, tenemos 2 o 3, porque el horario de las clases no es un ciclo de 5 días, sino que se ha hecho un ciclo de 8 días, de tal manera que el horario de las clases no siempre coincide cada semana, sino que va rotando cada 8 días. Por eso una semana tenemos un horario que me parece muy, muy interesante en realidad. Cada semana tenemos o 3 días de música o 2 días. Y como os digo, sesiones de 1 hora y cuarto. Claro, en 1 hora y cuarto, 3 sesiones a la semana o 2 sesiones, da tiempo a hacer muchas cosas. Y de hecho, yo creo que desde que estamos un poco variando y diversificando, digamos, las actividades que hacemos, los alumnos están más receptivos, porque 1 hora y cuarto de ensayo, día sí, día no, solo tocando el instrumento era bastante duro. ¿Qué más? Comentaros, bueno, que cuando los niños salen de middle school hay otra banda en high school, que es aparte, con su profesor, y también comentaros que en el departamento de música de middle school estamos 5 profesores de música. Bueno, vamos a seguir porque me enrollo mucho y no tenemos tiempo. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, o queréis pararos en algo concreto, pues también lo acepto. Lo que pasa es que no estoy viendo, solo estoy viendo mi presentación y no sé qué cara estáis poniendo, si estáis durmiendo ya o no. No, no estamos durmiendo, Emilio, tú no te preocupes, que como yo tengo a la gente controlada, si veo que alguien se duerme, te lo digo. Le pegas con No, te lo digo, Emilio, que ya está durmiéndose alguien y ya está, ya tú haces... A golpe de ratón me lo tienes controlado, perfecto. Venga. Bueno, pues ahora lo siguiente que os quiero contar, para que un poco encuadrar el proyecto este que hemos realizado, el último proyecto, es comentaros cómo vertebramos nosotros la programación cómo programamos, cómo organizamos la programación de cada proyecto. La escuela americana pues, sigue el currículum americano y el currículum americano está basado en la educación está basada en estándares o indicadores, de tal forma que al niño, al principio de cada proyecto, se le entrega una rúbrica o se crea con el niño la rúbrica si hay tiempo. En este caso no hubo tiempo y se le entregó la rúbrica y en esta rúbrica pues el niño es consciente de los objetivos a los que se quieren conseguir con ese proyecto y en el momento de ese proceso de aprendizaje en el que está. Estos objetivos o los indicadores con los que creamos esta rúbrica o este aprendizaje de estándares en música son 4 y están relacionados, que me parece también muy, muy bonito e interesante, están relacionados con las áreas de actividad de los músicos. Es decir, como veis aquí ahora en pantalla, pues tenemos estos 4 indicadores que son Create, Perform, Respond y Connect. Create, que se refiere, el primero se refiere a la creación, el área musical de la creación, pues, donde se englobarían todas las actividades relacionadas con la creación musical, como composición o improvisación. Perform se referiría a la actividad interpretativa de los músicos. Respond se refiere a la actividad de escucha. Y Connect se refiere a las relaciones que se crean. Entonces, de tal manera que abajo de estos cuadrados, de estos 3 cuadros verdes y este azul, he puesto 3 cuadrados verdes y uno azul porque el cuadrado azul no existía hasta el 2014 y luego lo añadieron, que me parece también muy interesante, en el currículum americano. Entonces,
Debajo de cada uno de estos indicadores, que os cuento, de estos 4 indicadores, pues como veis hay como unas columnas y cada uno de estos recuadros de la columna identifica uno de los momentos en esa actividad musical. Es decir, en Create, en la actividad de creación, pues veis el primer cuadrado que pone imagina, pues es un poco lo primero que hace el músico cuando va a crear, es que imagina, ¿no? Pues, una idea o un sentimiento que quiere plasmar. Luego planea y lo lleva a cabo, evalúa y mejora, y estos dos cuadros se retroalimentan. Quiere decir que una vez que tú planeas y haces, luego evalúas y mejoras, vuelves a planear y hacer, a evaluar y mejorar, hasta que el creador piensa que está la obra terminada y entonces la presenta. Luego lo mismo pasa con el resto. Y no os voy a comentar los otros porque es un poco lo mismo. Ya pues el intérprete selecciona la obra, la analiza, la interpreta, la ensaya y hace el concierto, la presenta. El que escucha, la actividad, digamos, el área de actividad relacionada con la escucha, que puede ser público o el mismo músico, que escucha a otros músicos cuando él está tocando o que interactúa con otros músicos, pues es un poco lo mismo. Tú seleccionas lo que escuchas, lo analizas, lo interpretas desde tu punto de vista y lo evalúas, ¿no? Eso nos interesa mucho la evaluación crítica del que escucha, intentando que siempre el niño evalúe la música que escucha desde un punto de vista musical, que utilice terminología musical y que no se quede solo en lo subjetivo, ¿no? De su sentimiento, que es como muy, muy básico sería. Y luego tenemos el Connect. Me parece muy interesante porque en este indicador que se trabajamos todo lo que son relaciones entre esas 3 indicadores anteriores que os he dicho. Pues por supuesto el que está tocando, el intérprete, a la vez está componiendo, a la vez está escuchándose a sí mismo, a la vez, entonces todo está muy relacionado, esos 3 ítems, esos 3 indicadores. Y luego hay una cosa que trabajamos también en Connect, en este indicador, que es la relación entre personalidad o identidad y música, es las conexiones que se crean en esa relación, y luego las conexiones que se crean entre música y otros contextos cognitivos, de aprendizaje, otra asignatura, por decirlo de alguna manera. Esos serían los indicadores de música, y luego hay unos hábitos de aprendizaje, que eso no se hace en rúbrica para cada proyecto, sino que tenemos una rúbrica de hábitos de aprendizaje que incluyen colaboración, responsabilidad, implicación, perseverancia. Y luego cada uno de las rúbricas que entregamos a los niños al principio de los proyectos tienen unos niveles para que el niño pues pueda incluso autoevaluarse, que es lo que hacemos al final. Entonces, pues si el niño pues ha conseguido un nivel han conseguido unos objetivos de manera muy básica, o no ha llegado a los objetivos, pues está en nivel principiante. Si ha conseguido algunos de esos objetivos, está en nivel de mejora. Si lo ha conseguido todo, está en nivel de maestría. Luego hay un nivel que es de excelencia, que es extended, que no está incluido dentro de la rúbrica, y es cuando el niño excede los objetivos y consigue objetivos propios más allá de los que habíamos convenido al principio del proyecto. Os voy a enseñar la rúbrica que utilizamos para este proyecto. No estoy muy orgulloso de ella, pues no sé, porque esta rúbrica no me gustó demasiado, no me gusta cómo la he realizado, pero bueno, aquí podéis ver un poco qué es lo que se le entrega al niño. Y si lo puedes acercar un poquillo, porque yo, sí, por lo menos, yo no lo veo. sí, mira, No sé el resto. ¿lo veis bien ahora? Un pelín más, dale un pelín más y así. Venga, de acuerdo. ¿Así? Ahora sí, ahora sí. De hecho, voy a poner esto fuera. ¿Seguís viéndolo?
Sí, sí. Vale. Bueno, pues aquí veis es lo que le entregamos a los niños. Lo he dejado en inglés, perdonad, pero se me ha pasado totalmente traducirlo. No te Pero preocupes, no totalmente. te preocupes. De todas maneras, os comento, aquí veis un poco de manera clara un poco cómo lo hacemos. Nosotros en la columna de la izquierda pues están los indicadores que vamos a trabajar, con el que en este proyecto se trabajaron todos excepto el de Perform, porque no se, digamos, no, o no directamente, no se interpretó con su instrumento o con otro instrumento. Y trabajamos Connect, Create y Respond. Y aquí veis, por ejemplo, este es más claro, el niño pues puede entender si está en el nivel de beginning, que es de principiante, developing, que es de mejora, mejorando, o el nivel de maestría. Entonces él pues dice, vale, mi sonido, mi diseño sonoro ha creado o crea unas conexiones muy pobres con el robot y con las necesidades de mi cliente. Pues entonces él sabe que si ha creado muy pocas conexiones, pues sabe que está en este nivel. Si ha creado algunas conexiones, su diseño sonoro con el animal y con el cliente, pues sabe que está en este. Y si ha creado muchas, múltiples conexiones con el robot que se le asignó y con el cliente, que ya luego hablaremos de eso del cliente, las necesidades del cliente, pues entonces señalaría, él se autoevaluaría como que está dentro del nivel de mastery o de maestría. Vale. Yo creo que no me voy a entretener más en esto porque no tenemos tiempo. Así que voy para adelante y entramos ya a explicar un poco lo que fue el proyecto. Vale, ¿cuánto tiempo duró el proyecto? El proyecto entre que lo programaba y lo hacíamos, lo llevamos a cabo, pues duró más o menos unos 2 meses. No estaba programado desde el principio de curso y eso ha hecho que todos tuviera que ser un poco rápido, que es lo único que no me ha gustado de este proyecto, que ha sido todo muy, muy a marcha forzada. Pero bueno, las sesiones que hemos tenido con los niños han sido 3 sesiones, pero no puedo decir exactamente cuántas horas ha tenido cada sesión porque un poco fuimos flexibles en cada sesión y había sesiones en las que le echábamos al proyecto 20 minutos o sesiones en las que le echábamos la hora y cuarto, pues porque las actividades que estaban programadas para esa sesión, pues resultaba que se alargaban o porque nos parecía interesante lo que estaban haciendo en ese momento y estaban funcionando y se dejaba al niño la hora y cuarto. ¿Por qué surge la idea? Bueno, pues la idea en principio surge como un intento de visibilizar la música dentro de la escuela, por motivos, aquí lo pongo entre paréntesis, por motivos educativos y políticos. Por motivos educativos porque claramente, bueno, pues siempre sienta bien sacar la música del aula y darle vida, ¿no? Dentro de más allá del aula. Pero también por motivos políticos, porque de alguna manera, y aunque en esta escuela la música tiene un peso muy grande, pero siempre y últimamente hay algunas tensiones en cuanto a el peso que debería tener la música dentro del aprendizaje. Entonces, pues hay una lucha ahí interna de darle más o menor apoyo a la música o cambiar un poco hasta cómo se había pensado hasta ahora el currículum y cómo se había dado el peso que se tiene la música en la escuela. Entonces, un poco ahí hay una lucha interna y era uno de los motivos de intentar utilizar la música y conectarla con la mayor sitios posibles de la escuela que no son el aula de música. Hemos tenido conexiones con la biblioteca, bueno, ahora os comentaré con quién más. Luego hay otra cosa interesante de por qué surge esta idea, que es, hay una búsqueda de realizar aprendizaje auténtico. En los últimos proyectos que hemos tenido,
que han funcionado, muchos de ellos, unos más, unos menos, pero en general funcionan. Pero sí es verdad que hay una sensación entre el alumnado de como de motivación, como de poca motivación, como de desconexión con la realidad del alumno, musical del alumno, por decirlo de alguna manera, está desconectada de la realidad nuestra como músicos y profesores de música, en nuestro caso. Y entonces, con este proyecto de diseño sonoro y de conectar la música con los robots, pues se ha intentado acceder un poquito más a la realidad del niño, a su realidad actual, no a la futura ni a la pasada, sino a lo que ellos entienden, el lenguaje que ellos entienden, que está más relacionado pues con videojuegos, eh, pues con series, con este tipo de media bueno, pues a mí como por mi eh, experiencia y por mi edad, pues se me escapaban un poco y gracias a este proyecto, de hecho, de repente he descubierto un montón de cosas que no conocía. O sea que a mí me ha servido también para aprender. Vale, ¿con quién se ha colaborado? Pues se ha colaborado especialmente, bueno, con mucha gente, como os decía, con la biblioteca, pues con los conserjes, porque nos han ayudado a hacer pues, la exposición que hicimos, con mucha gente, pero especialmente se ha colaborado con la asignatura de diseño de Middle School, que también entra dentro, como os decía, del arte, del departamento de arte. Se ha colaborado con la asignatura de IT, que IT en High School, ellos lo que dan en esa asignatura es animación, aprenden a hacer animación, aprenden a robótica y aprenden algo de programación. Y se ha colaborado además, y al final del proyecto, con el Departamento de Sonología del Conservatorio de La Haya, que además, y estoy muy contento de haberla visto y ya la saludo de paso, la profesora Irene está aquí presente, la ha invitado para que viniera y está aquí. Me encanta que esté porque si hay alguna pregunta en la colaboración que hemos tenido, que ha sido muy interesante, le podéis preguntar a ella también. ¿Qué objetivo queríamos? Tres objetivos principales hemos querido trabajar. Una es sensibilizar y conocer el sonido como ente independiente y semiótico, es decir, encontrar la manera de utilizar el sonido en sí, no tanto como desde un punto de vista musical, pues, sino más sonoro, o sea, un sonido, encontrarle el porqué, entender cómo funciona la semiótica del sonido, ¿no? Y sensibilizarse por el sonido en sí, eso, como ente independiente, pues como comentaba John Cage, ¿no? El sonido como un mundo, ¿no? Cada sonido es un mundo. Eso era uno de los objetivos. El otro objetivo es experimentar la relación creador-cliente. Este objetivo ha funcionado muy bien y ha conectado al alumno ha servido como aprendizaje auténtico, de verdad, porque han surgido muchísimas ideas en el alumno de los límites entre el creador y la persona para la que está hecha la obra, ¿no? Porque ya veremos ahora en un momento la diferencia entre diseñador sonoro y músico, ¿no? Es un poco ese intento de encontrar de empatía con el cliente y de encontrar lo que el cliente más necesita. A la vez que tú como creador y como profesional del sonido entiendes que va a funcionar mejor, ¿no? Esa tensión entre cliente y creador la han experimentado y ha funcionado muy bien. Y luego también nos interesaba desarrollar la creatividad en general, pues en vez de a través de la música, entendida como de forma tradicional, pues a través de herramientas y procesos más ligados al diseño sonoro. Pues sin más, os cuento. No, en esta parte de lo que os voy a contar no estaba seguro si hacerlo así o contároslo, pero al final he decidido que os lo voy a contar un poco, voy a intentar sintetizar
os voy a contar un poco cómo ha sido el proceso, de principio a fin, ¿de acuerdo? Me voy a saltar cosas actividades, no todas las voy a contar, pero sí un poco con los pasos que hemos seguido. Entonces, como decía, la idea surge porque el profesor de robótica de high school me invita a una de sus exposiciones y entonces, creo que os comentaba antes, pues decimos, jo, qué interesante sería ponerle sonidos, ¿no? Claro, de repente se plantea cuando yo estoy intentando realizar la actividad para conseguir ese producto concreto, que es dos diseños sonoros, uno como un sonido de inicio, como el sonido que tenían los Macintosh o Windows cuando lo inician, ¿no? Los ordenadores, pues un sonido que cree en el cliente una sensación de que el robot empieza a funcionar y luego un sonido general de robot. Eran los dos sonidos que queríamos diseñar para los alumnos de high school. Claro, el problema que se plantea es que los niños nunca habían trabajado herramientas ligadas al diseño sonoro. Entonces, por supuesto, tuvimos que hacer una unidad didáctica anterior en la que trabajamos todas las herramientas con las que luego, y procesos con las que luego ellos pudieron crear este diseño sonoro. Lo primero que se plantea en esta primera unidad didáctica, a la que llamamos Sound Design, diseño sonoro, es la diferencia que hay entre músico y diseñador sonoro. La respuesta no es clara, ni siquiera, como vimos después cuando fuimos al conservatorio, entre los sonólogos no hay una respuesta clara y es una pregunta que ellos se hacen, según entendí yo. Luego ya Irene nos podrá a lo mejor comentar o negar totalmente lo que estoy hablando, pero lo que yo entendí es que ellos tienen pues esa pregunta no tiene una respuesta fácil. O sea, nosotros en el aula entendimos que el músico, la diferencia entre músico y diseñador sonoro es que en ese equilibrio de tensión entre el creador y el receptor, el cliente, en el caso del músico, la balanza decae más del lado del músico, de una manera egoísta, llamémoslo así, y en el caso del diseñador sonoro, la balanza cae más del lado del cliente. Y vamos a decirlo de manera positiva, porque estábamos en la escuela y no estamos en la realidad de la calle, de adulta, que esa balanza tenía un aspecto empático y de trabajo en equipo, más que la del músico, que era más egoísta, creativamente, ¿no? Luego vimos con los alumnos la cantidad pues de situaciones en el que el diseñador sonoro trabaja. Os voy a poner el primer vídeo que les puse y para que veáis un poco cuál es lo primero que piensa alguien cuando habla de diseño sonoro, piensa en esto. Voy a poner que hoy iba a comentar. En este vídeo que utilicé para los niños, el primer vídeo que utilicé, pues lo que aparece es 3 vídeos de lluvia. Y entonces la pregunta era cuáles de esos vídeos de lluvia era el vídeo, era lluvia real el sonido. Y la respuesta es que ninguno de los 3 lluvia, el sonido no es de la lluvia, sino que el sonido es de la panceta cuando se fríe y que está utilizada para la lluvia. De tal manera que el diseñador sonoro, y esta es una de las primeras actividad del diseñador sonoro, lo que hace es crear el sonido para películas, para televisión, para vídeo, para videojuegos y radio. Pero no es sola esa la actividad que llevan, sino que tienen otras actividades como, por ejemplo, de creación de instrumentos o de grabación, técnicos de grabación, o como lo que hemos hecho nosotros, que ha sido ponerle sonidos a máquinas. Pues cuando le dais al botón del microondas y suena un pitido, ese pitido, si no está diseñado por un diseñador sonoro, deberían haberlo diseñado porque iban a ganar en muchas
iban a tener muchas cosas positivas, está diseñado por alguien y ese ha sido el diseñador sonoro. Vale, ¿qué estudiamos en esta primera unidad didáctica? Estudiamos las cualidades sonoras, las herramientas que utiliza el diseñador y el proceso de diseño, que como veréis luego el proceso ha sido muy, muy importante y es lo que, cómo hemos colaborado con la asignatura de diseño. Entonces, la primero que vimos fueron las cualidades sonoras y las cualidades sonoras, pues trabajamos las típicas cualidades del sonido, como son frecuencia, amplitud, tipo de onda, duración. Pero además incluí yo en estas cualidades sonoras una cualidad que normalmente no está incluida, que es como un elemento narrativo del sonido. Es decir, que cada sonido tiene implícito un significado para el oyente. Tiene implícito una experiencia, cada sonido, y ese elemento narrativo del sonido influye en el oyente de una manera emocional. Esta influencia de este elemento narrativo puede ser una influencia explícita, es decir, que súper clara, como el vídeo que vamos a intentar poner ahora. Vamos a sacar la pestaña como me dices tú. A ver. Y voy a parar aquí. Y te voy a echar cuenta, perdona, hombre. A ver, aquí... Esto, jo, tío, si es que tenéis razón desde el principio, hay que ver lo que es hacerse mayor, la poca flexibilidad que tiene uno mental, joder. Venga, va. A ver. Silencia tu micro y entrará el sonido muy bien. Venga, va. En este vídeo que veis aquí, este hombre que ha hecho una de estas conferencias de TED, es un ejemplo perfecto que nos muestra cómo el sonido cambia totalmente la historia de la imagen. Es decir, el niño hasta se le ve una cara distinta cuando está sonando. Parece que realmente lo está matando. O cuando está tocando el tambor, vamos, se le cambia la cara, parece otro. Y ahí os dais cuenta de ese elemento narrativo que tiene el sonido tan fuerte y tan potente, pero también hay un elemento, y esto es una de las cosas que sí hemos utilizado en los robots, se me está yendo el tiempo muy rápido, que hemos utilizado en los robots, que es un elemento narrativo intrínseco, es decir, que es algo, cuando tú escuchas el sonido de un cachorro, pues tienes una experiencia como pues no sé, de cariño, ¿no? O cuando escuchas el sonido de un elefante gritando, pues te da como respeto, ¿no? Entonces, cada uno de esos sonidos influye en el que escucha. Os voy a poner ahora otro vídeo, está en inglés, pero básicamente lo que explica este hombre en el vídeo es que en Star Wars, en la Guerra de las Galaxias, cuando diseñaron el sonido de las máquinas, todos estos son vídeos que he ido enseñándole a los niños. Os lo digo para que sepáis que lo que estoy enseñando es un poco el proceso que seguí para llegar a la robótica. Entonces, como os digo, en el vídeo que vais a ver ahora, este hombre explica que en Star Wars, para diseñar el sonido de las naves de los malos, pues utilizaron una técnica que luego veréis que aprendimos con los niños, que es la técnica de capas, de layering, y entonces en esta técnica, digamos que utilizas distintos sonidos para producir un sonido final. Y uno de esos sonidos de las capas, pues era de un animal, es de un elefante gritando. En la película de Star Wars lo ve. Entonces uno de los sonidos creo que era de olas,
Y utilizaron los diseñadores sonoros, utilizaron el sonido de las olas del mar y el sonido de un elefante gritando. Y entonces en este vídeo, este hombre, que es un vídeo genial, coge el sonido del elefante, lo quita y pone distintos sonidos de distintos animales. Y entonces veis cómo cambia tu emoción o cómo de alguna manera cambia totalmente el sonido y la imagen y la recepción que tenemos de esa imagen, de esa nave espacial de los malos. Venga, os pongo ahora esta pestaña. Para Windows. No. Cancelar. Este. The TIE Fighter Flyby is still one of the most terrifying and unique spaceship sounds ever made. I think of this ship design as one of the quintessential examples of using sound to convey not only the physical characteristics of an object, but the emotional characteristics as well. The design of this ship is a combination of two sources: a car passed by sound on wet pavement, and the sound of an elephant screaming. This is what they sound like layered together. Using animals as layers in your design is a really great technique because we already have emotional reactions to certain animal sounds ingrained in our heads, like fear, joy, tension, pride. A great way to demonstrate the power of this technique is by showing what it would feel like if we took the elephant out of the TIE Fighter sound and replaced it with a few other animals. If you guys would like to see a full 30... Perdón. Os voy a poner unos ejemplos que hicieron los alumnos. Una de las actividades que hicimos después de ver esto, le pusieron sonido a lo de los... ¿Cómo se llama esto? La película esta de los dinosaurios, Parque Jurásico. Y le pusieron sonido al Tyrannosaurus Rex. Entonces os voy a enseñar un poco cómo suena. Y la idea del ejercicio es que ellos tenían que describir antes qué tipo de emoción querían transmitir con ese nuevo sonido que habían diseñado, ¿de acuerdo? Os pongo varios. Y esto sí que no lo puedo porque estos están en mi Drive. Estos son vídeos míos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si no suena, pues me lo decís y lo quitamos. A ver. Espera, vamos a ver. Aquí y aquí. Venga, pues mira. Este es el sonido original. El sonido original que no sé qué animales utilizarían o qué utilizarían. Este fue mi sonido que les hice para ellos, que utilicé el sonido de... Mi sentimiento quería ser de miedo y utilicé el sonido de un pobre cerdo gritando y de abejas. Y sonaba así. No sé si conseguí lo que quería, pero bueno, era mi intento. Luego hubo otro alumno que intentó hacer también un sonido terrorífico y hizo este. Y otro alumno que pensó que lo que él quería era hacer un sonido humorístico y entonces hizo este. En fin, que un poco la idea era pues trabajar esa idea de elemento narrativo, ¿no? Luego trabajamos herramientas del diseñador y voy a ir más rápido porque yo creo que es mejor que os quedéis con ganas, que no os quedéis dormidos. Os voy a explicar brevemente, trabajamos
4 herramientas, básicamente. Una herramienta es los samplers, que son ejemplos grabados ya, que puedes utilizar, como lo que hemos visto en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que pues estos diseñadores utilizaron el sonido de un elefante, que no creo yo que fueran a África a conseguir el sonido del elefante. Bueno, lo mismo sí, porque como es una película antigua, pero no es necesario. Puedes utilizar ejemplos, samples y ya está. Entonces, pues les di, para que luego ellos trabajaran en el robot, les di librerías de ejemplos musicales. Luego trabajamos la herramienta de grabar, la grabación. Y os muestro uno de los ejercicios que hicieron, que le pusieron música a un videojuego que ellos habían decidido que le querían poner. Esto lo hicieron pues utilizando distintos materiales del aula y grabándolo a la vez que visualizaban el vídeo. Y luego otros 2 elementos, uno que ya hemos visto, el layering, que es la herramienta de capas, que es utilizar distintos sonidos a la vez para crear uno nuevo. Y luego uno que es el de edición, la herramienta del diseñador de edición, que es que tú coges un sonido y con programas de ordenador, que el que utilizamos nosotros es el GarageBand, porque cada niño tiene su Macintosh, pero que en internet podéis encontrar, he encontrado aquí uno online, que como no hay tiempo, pero me hubiera gustado que trabajáramos con esto hoy, pero es imposible, en el que podéis encontrar también herramientas de edición. Es decir, con el GarageBand puedes coger un sonido y puedes coger la onda del sonido, le puedes dar la vuelta, puedes cambiarle el timbre totalmente, de distintas maneras, puedes ponerle un delay, puedes cambiarle ¿cómo se llama esto? La reverb, puedes cambiarle 1000 cosas. Y este fue uno de los ejercicios rápidos que hicimos. Yo les grabé un sonido de un robot chihuahua y ellos le cambiaron a libre albedrío y buscaron y editaron ese sonido. Mira, este era el sonido original. I'm a little chihuahua. Y entonces, I'm a little chihuahua. Y entonces ellos pues le cambiaron. Uno hizo esto. I'm a little chihuahua. Este alumno ya tenía claro que quería empezar a buscar sonidos robóticos. El siguiente alumno le cambió ¿cómo se llama esto? El pitch, la altura del sonido. Luego este le puso un delay y luego este, que cada vez que lo escucho me parto de la risa, cambió la onda y la puso al revés. Que está genial. Eso se me ocurrió que la próxima vez vamos a crear un sonido, un lenguaje marciano, y vamos a intentar que con el lenguaje marciano, que no significa nada, con sonido tenga un significado. Eso sería maravilloso, pero bueno, eso ya lo haremos. Vale, y lo último que hicimos en esta primera unidad didáctica fue hablar del proceso de diseño. Este proceso es muy importante porque cogimos y colaboramos con la asignatura de diseño y seguimos paso a paso el proceso que ellos siguen para diseñar en su asignatura, en su currículum. Y no voy a comentar todo el proceso que luego utilizamos para el robot, pero sí os voy a comentar el primer paso de este proceso, que me parece el más interesante para nosotros como músicos, que normalmente no tenemos acceso a este proceso, digamos, creativo de diseño. Y es el de, bueno, os comento, el proceso de creación de diseño de esta asignatura tiene como 5 pasos. El primero es identificar el desafío de lo que se le plantea y empatizar con el cliente de tal forma de que al final esté contento con el resultado. Un segundo paso, que es de lluvia de ideas y de planificar.
un tercer paso que es de creación, tal cual, y luego uno de evaluación y uno de diseño, de tal manera que es un ciclo que se repite hasta que estás contento con tu idea, muy parecido al creador. Pero el primer paso de empatizar con el cliente es algo que es muy bonito y que realmente podemos utilizar de una manera muy guay en las clases de música. Para hacer eso, para empatizar con el cliente, lo que hicimos fueron una serie de entrevistas. Los niños de mi clase se fueron a la clase de high school, que también eso fue muy interesante, cómo se mezclaron etapas educativas, es decir, los de middle school, creando algo para los de high school, que además los de high school de instituto, ellos lo tenían que ver como su cliente. Los niños de instituto eran nuestros clientes. Entonces, pues lo primero que hicimos fue planear esa entrevista. Y ahora ya, digamos que entramos en la segunda parte de la segunda unidad didáctica, que fue cómo creamos el sonido del robot. Vale. Este es un montón de material. Bueno, en la segunda unidad didáctica, ya os digo, el producto final era crear el sonido para los niños. Este vídeo no lo vamos a ver, es un vídeo en el que conseguí todos los robots y todos los sonidos que pude para que tuvieran un ejemplo a lo largo de la historia de cómo los diseñadores sonoros han pensado en los robots y en su sonido, el sonido que podrían tener, ¿vale? El challenge, ¿cómo se dice esto? El reto. El reto, gracias. El reto del proyecto era crear dos diseños. Uno del sonido de inicio, un startup, pues cuando le enchufas al robot y empieza a funcionar, pues suena algo, ¿no? Como y está ya funcionando. Y un sonido general para el robot, que cada robot tenía un sonido diferente. Y ahora es momento de contaros que los robots que estaban haciendo los de instituto, los niños de instituto de la asignatura de robótica, eran robots todos relacionados con animal. Y entonces eso entroncaba perfecto con la última unidad didáctica que habíamos hecho, que era de leitmotiv, y entroncaba muy bien porque cada animal tenía que tener su propio carácter. De tal manera que trabajamos lo que era las emociones y esta parte narrativa que hablábamos antes del sonido, ¿de acuerdo? Entonces, cada alumno tenía, y luego enseñaré el resultado, su propio robot animal y tenía que preguntarle a los alumnos de instituto qué querían conseguir con ese robot, qué emociones querían conseguir o cuál era el resultado para diseñar un sonido en esa onda. Las primeras preguntas que surgieron es ¿a qué suena un robot? Porque un robot puede sonar a lo que queramos, porque bueno, es algo que no tiene sonido propio. Y luego, ¿cuántas funciones tiene el sonido de un robot? Es decir, que ¿para qué sirve el sonido en un robot, ¿no? En un robot real, no un robot de película, un robot de la vida cotidiana, ¿no? Y otra pregunta muy interesante que se formuló es si el robot expresa emociones y caímos en la cuenta que las emociones de los robots, tanto en películas como en vida real, vienen casi 100% del sonido. Y luego volvimos a retomar pues, las herramientas que habíamos utilizado en la unidad didáctica anterior y qué herramienta íbamos a utilizar para este robot. Vale. Como os decía, y en realidad ya vamos a terminar, creo que voy a terminar rápido, es que del proceso que hemos visto antes, que veis aquí a la derecha, lo que más me interesa para contaros es el primer paso. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? Lo primero que hicimos es crear una serie de preguntas concretas, preparar a mis alumnos para la entrevista con los alumnos de high school. Toda esta actividad de preparar una entrevista para los alumnos de high school quizás no suena muy musical, pero
el resultado es que sí lo es, porque se está hablando de parámetros concretos de musicales y sonoros, que además el alumno tiene que tener muy interiorizados para poderlo compartir con los otros alumnos de robótica. Entonces, planeamos una serie de preguntas y pues salieron, pues, ¿qué tamaño va a tener tu robot? ¿Cuántas partes tiene tu robot? ¿Cuántos movimientos? ¿Cuántos sonidos? Hicimos una lluvia de preguntas de ideas entre los alumnos, salieron muchísimas preguntas y lo que hicimos después fue pues concretar esas preguntas en 3 grupos de preguntas, que fueron preguntas sobre el robot, preguntas sobre el sonido y preguntas sobre la relación diseñador, que eran mis alumnos, cliente con los alumnos de instituto, que eran los alumnos de instituto. Entonces ellos ya llevaban sus propias preguntas que habían cogido de las que habíamos puesto en común o de las suyas propias y pues se presentaron y tuvimos un meeting y allí pues ellos escribieron, identificaron el reto que tenían como diseñadores sonoros, pues escribiendo las respuestas de los alumnos en el primer cuadrado que veis, en el segundo sintetizaron esas respuestas, escribiendo 3 de las características que tenía que tener el sonido para el proyecto final, y luego escribieron una frase: mi alumno de instituto fulanito necesita un sonido, bla, 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 de tal característica, porque quiere conseguir que el que vea el robot, que va a ser un robot, yo qué sé, un león, que tiene una función de segurata de parque, yo qué sé, temático, y quiere conseguir que el que lo vea le dé miedo. Y entonces eso fue la manera de conseguir encontrar el reto, ¿no?, que ellos tenían que hacer. Vale. Para hacer para seguir el proceso, pues nada, les di a cada alumno, les di un diario, algo en el que venía pues expresado el reto, con todas las características, cómo iba a ser. Y os comento ahora, porque como voy a marcha forzada se me olvidan cosas, la idea era crear un safari robótico, de tal manera que iba a haber un jeep robótico en el que iba a estar el sonido, porque hubo problemas técnicos de que el sonido, cada animal robótico no podía tener su propio altavoz, porque no son muy grandes, y entonces pensamos, bueno, pues se va a hacer un robot que va a ser el Jeep, que va a ir enseñando a la gente pues los distintos animales, y de tal manera pues que había un sonido de inicio, Startup Sound, que es esto que veis aquí, con 3 segundos, y un sonido del robot de 10 segundos. Entonces, bueno, pues se siguieron, aquí estaban todas recordándoles las herramientas que tenían, y aquí pues ya siguiendo el proceso primero de empatía, después de identificar el reto, después de lluvia de ideas, en fin. Y ya os voy a enseñar un poco el producto final que quedó. Hubo problemas al final y técnicos de los robots, y que se les caían las piezas, bueno, pues los problemas de la vida que es en directo, y siempre hay problemas de ese tipo. Y os voy a enseñar el primer vídeo en el que un poco se ve la idea que queríamos hacer de Safari, y luego enseño a uno de los vídeos, porque se hizo música para 8 robots, se hizo música para 8 robots, y cada robot tenía 3 alumnos de mi clase, ¿de acuerdo? Así que cada robot tuvo 3 diseñadores que diseñaron individualmente su propio diseño. Aquí os enseño una de los Safari.
Bueno, como veis, pues se hizo una pequeña exposición a la entrada de la galería de Middle School y os voy a enseñar, pues no sé, os voy a enseñar este mismo y... Y bueno, creo que os voy a comentar solamente una cosa más para terminar, porque, bueno, porque si no me podría alargar mucho y no tiene sentido. Me gustaría comentaros la colaboración que tuvimos con el Departamento de Sonología en el Conservatorio, que fue muy interesante y porque sacamos a los niños del aula, los llevamos allí y tuvieron una interacción y hicieron como una especie de entrevista, de alguna manera, con profesionales de la sonología, alumnos, y ellos, los alumnos de allí del conservatorio, les dieron su idea sobre lo que escucharon, le enseñaron sus diseños sonoros los alumnos, mis alumnos, y además también mis alumnos vieron los trabajos que están realizando los alumnos del conservatorio. Entonces se creó una relación muy bonita, una relación que me ha hecho pensar que es muy interesante, que es la relación entre profesional, no profesional, no diría eso, entre artistas, relación entre artista-niño, es una relación que no la entendemos igualitaria, pero debería ser una relación al mismo nivel. Y si el artista entendiera esa relación al mismo nivel, saldrían cosas muy bonitas de esa pareja, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que ya he puesto aquí cosas que utilicé para investigar y para hacer actividades, que si las queréis, que le interese, pues se las puedo mandar, y otras que también tengo. Y ya está, sin más, lo dejo aquí. Encantada de veros, encantada de pasar este rato con vosotros. Gracias de todos los que hacemos un poquillo, estamos aquí en la organización de Pedalar y nos vemos prontico. Estamos en contacto.